El delta del Mississippi brilla como una guitarra nacional. En 1953 dos chicos se conocieron en un concurso escolar de talentos en Queens. En 1970 eran el dúo más grande de la música. Entonces uno dijo algo imperdonable: ni sobre música ni sobre dinero. Durante la siguiente década cantaron armonías perfectas en el escenario mientras se negaban a hablar entre bastidores. Uno grabó en secreto 30 canciones en solitario a espaldas del otro. El otro borró voces sin preguntar. En 2015 uno llamó monstruo al otro en prensa. No volverían a hablarse en 9 años. Así es como amigos de la infancia se convirtieron en enemigos acérrimos. Paul Simon nació el 13 de octubre de 1941 en Newark, Nueva Jersey. Sus padres eran judíos húngaros. Su madre, Belle, enseñaba en una escuela primaria. Su padre, Louis, vivía una doble vida. De día era profesor universitario. De noche tocaba el bajo en grupos de baile bajo el nombre de Lee Sims. En su casa abundaban los libros y la música. Paul creció rodeado de tradición, estructura y ritmo. Belle le llevaba a la sinagoga. Louis le llevó al Yankee Stadium ver a Mickey Mantle, y Joe DiAggio no era solo jugar al béisbol. Se trataba de héroes. Años más tarde, Paul escribiría DiAggio en Mrs. Robinson. Donald Fagen dijo una vez: Paul era el clásico niño judío neoyorquino al que le encantaban la música y el béisbol, las dos cosas que a menudo ayudaban a los inmigrantes a sentirse como en casa. En 1945, cuando Paul solo tenía 4 años, la familia se trasladó a Queens, a un barrio llamado Kew Gardens Hills. Aquel traslado lo cambió todo. No era solo un nuevo hogar, era un mundo nuevo. La familia se quedaba despierta hasta tarde viendo actuar a Louis en programas de televisión como The Jackie Gleason Show y Arthur Godfrey y sus amigos. Paul vio a su padre pasar de profesor a artista en un instante. Le dejó huella. Se dio cuenta de que la música no era solo sonido. Era identidad, interpretación y carrera. El barrio de Queens estaba lleno de familias judías que amaban la música y valoraban la educación. Paul se empapó de cada nota. Descubrió el jazz a Woody Guthrie y el descarnado folk blues de Lead Belly. Todo ello moldeó su forma de ver el mundo. No tardó en encontrar un héroe musical en su propia escuela. En 1953, Paul tenía 11 años. Durante un concurso de talentos en la escuela pública 164, vio a un chico de su edad, Art Garfunkel, cantar solo en el escenario. Una chica susurró lo bueno que era. Eso lo hizo. Paul se enganchó no solo al canto, sino a la idea de cantar como una forma de impresionar a la gente, especialmente a las chicas. Los dos volvieron a encontrarse ese mismo año, cuando actuaron en Alicia en el País de las Maravillas para su graduación de 6º curso. Era solo una obra escolar, pero para ellos fue el comienzo de un imperio musical. Sus voces sonaban como si estuvieran hechas el uno para el otro. Formaron un grupo de doo-wop llamado Peptone y actuaron en bailes escolares y fiestas de barrio. Paul empezó a escribir canciones. A los 13 años, ya había escrito su primer original. A los 15 ya no eran solo compañeros de clase, eran artistas. En 1957, bajo los nombres de Tom y Jerry, grabaron Hey Schoolgirl, una canción inspirada en su obsesión por los Everly Brothers. La escribieron por accidente mientras intentaban recordar la letra de Hey Doll Baby. Juntaron $25 para grabar una maqueta. Eso era mucho para los niños en 1957, pero funcionó. El promotor Sid Proen los escuchó y los contrató. Paul se convirtió en Jerry Landis. Art se convirtió en Tom Graff. La canción alcanzó el número 49 en las listas Billboard. Vendió más de 100.000 copias. Incluso consiguieron un puesto en American Bandstand. Con solo 15 años eran famosos. Pero bajo la superficie los problemas ya se estaban gestando. Incluso entonces Paul estaba haciendo más que cantar. Había escrito su primera canción The Girl for Me cuando solo tenía 12 o 13 años. Su padre incluso escribió la letra y los acordes, y ese papel está ahora en la biblioteca del Congreso. Art tenía la mejor voz. Paul
tenía la pluma y la ambición. Ese desequilibrio Paul creando arte interpretando estaba ahí desde el principio y solo iba a empeorar. Entre 1957 y 1964, Paul vivió una vida musical secreta. Mientras seguía trabajando con Art, también grabó más de 30 canciones con nombres falsos. Jerry Landis, Paul Kane y True Taylor. Trabajó en varios sellos Amy Big Hunt King Tribute y Madison. Esto no era solo un hobby. Paul estaba construyendo en silencio una carrera en solitario a espaldas de Art. No solo estaba grabando sus propias canciones, estaba escribiendo y produciendo para otros. En 1962 ya trabajaba para Amy Records y producía canciones para Doy Daniels The Bevels y Richie Cordell. Su primer single en solitario como True Taylor salió en 1958, lo que significa que ya estaba planeando su propia carrera pocos meses después del éxito de Hey School. El verdadero daño llegó cuando Sid Prosen se acercó directamente a Paul ofreciéndole contratos en solitario sin decírselo a Art. Paul no lo mencionó. Art se enteró más tarde y le destrozó. Más tarde dijo que la traición destrozó su amistad. Nunca lo perdonó. Mientras Art seguía creyendo en su dúo Paul, preparaba una fuga. Eso dolió mucho especialmente porque Tom y Jerry estaban luchando por repetir su primer golpe. Paul no esperó. Siguió adelante. Art solo se dio cuenta de lo que pasaba cuando ya era demasiado tarde. El éxito de Paul sin Art empeoró las cosas. En 1962, con un nuevo grupo llamado Tico and the Triumphs, Paul consiguió un modesto éxito con Motorcycle. Llegó al número 99 de las listas Billboard. Al mismo tiempo lanzó The Lone Teen Ranger bajo la dirección de Jerry Landis. Llegó al número 97. Eran pequeñas victorias, pero demostraron que Paul no necesitaba el arte para triunfar. El proyecto Tico and the Triumphs reveló el lado calculador de Paul, aunque otro cantante llamado Marty Cooper era la cara. Paul cantó como solista en la canción que llegó a las listas. Estaba moviendo los hilos entre bastidores mientras mantenía separada su identidad en solitario. Esto confirmó lo que Paul ya creía, que podía hacerlo solo. Eso hizo que su traición anterior se sintiera aún más estratégica. No solo se estaba diversificando, estaba sustituyendo a Art sin decírselo. En 1958 se separaron. No fue dramático en ese momento. Solo se distanciaron, pero el daño fue profundo. No se volvieron a conectar hasta 1963, 5 años completos. Durante ese tiempo, Paul lanzó más de 30 canciones bajo varios nombres. Art también intentó hacer música, pero sin la red o el empuje de Paul no llegó lejos. Paul Simon y Art Garfunkel no se reunieron en 1963 porque se echaran de menos. Estaban desesperados. En 1963, Paul apenas sobrevivía. Trabajó para un editor de música llamando a sellos discográficos para presentar canciones. Una de sus canciones, He Was My Brother, llamó la atención del productor de Columbia Records, Tom Wilson. Pero Wilson no quería a Paul, quería la canción para un grupo británico, así que Paul tomó una decisión audaz. Convenció a Wilson para que les diera a él y a Art una audición de estudio. Cantaron The Sound of Silence. Wilson, que había trabajado con leyendas del jazz como Miles Davis, quedó asombrado. Le encantaron las letras de Paul y la voz clara de Art. Esa audición les consiguió un contrato real. Por primera vez usaron sus nombres reales, pero sus problemas no habían hecho más que empezar. Su álbum de debut, Wednesday Morning 3-0 Antomeme, fue un fracaso total. Publicado en octubre de 1964, solo vendió 1000 copias en 8 meses. El sonido folk en el que se apoyaban de repente estaba anticuado. Los Beatles habían cambiado todo. Columbia trató de comercializarlos como parte de la vieja tradición folk en el peor momento posible. Las críticas fueron débiles. Las ventas fueron peores. El dúo se separó de nuevo. Paul huyó a Inglaterra. Tocó en pequeños clubes. Incluso grabó un álbum en solitario allí llamado Paul Simon Songbook.
Mientras tanto, Art se quedó en Nueva York y volvió a estudiar en la Universidad de Columbia. Ellos no lo sabían, pero las canciones que Paul escribió durante este solitario exilio se convertirían más tarde en parte de sus futuros éxitos. Entonces sucedió algo loco. En 1965, sin decirles nada, el productor Tom Wilson añadió guitarras eléctricas y batería a The Sound of Silence. Lo hizo justo después de las sesiones de Like a Rolling Stone de Bob Dylan. No pidió permiso, no les dijo nada. Simplemente lo lanzó y funcionó. La versión remezclada empezó a sonar en las radios de Boston y Florida. Simon se enteró de la forma más disparatada leyendo la revista Billboard mientras actuaba en Dinamarca. La canción alcanzó el número 1 el 1 de enero de 1966 y Paul se quedó de piedra. Art llamó para celebrarlo, pero a Paul le chocó la remezcla. Odiaba los cambios de ritmo, aún así fue un éxito. Así que se apresuraron a grabar un nuevo álbum para aprovechar la ola. Pero algo había cambiado. En 1966 Paul quería el control total. Mientras grababa Perejil, Salvia, Romero y Tomillo, se apoderó de todo. Él controlaba los instrumentos, él controlaba el sonido. Pasó meses en el estudio. Muchas canciones vinieron directamente de su tiempo en Inglaterra. Garfunkel le apareció sobre todo para cantar. Eso fue todo. El álbum se convirtió en un gran éxito. Alcanzó el número 4 de la lista Billboard y vendió millones. Pero Paul comenzó a verse a sí mismo como el genio detrás de todo. Y Art era solo la voz. Ese desequilibrio solo empeoraría. Entonces llegó El Graduado. El director Mike Nichols utilizó su música en la película de 1967. Eso los hizo conocidos. Mrs. Robinson ni siquiera estaba terminada cuando se estrenó la película, pero se convirtió en un éxito masivo. La banda sonora llegó al número 1. Su siguiente álbum, Bookends, les ayudó a mantenerse en lo más alto de las listas durante 16 semanas. Ganaron el premio al mejor disco del año en los Grammy. Pero con el éxito llegaron las grietas. Paul sentía que la gente le daba demasiado crédito a Art. Los fans asumieron que Art había escrito las canciones. Paul era el escritor, pero Art era el que recibía los aplausos. Su manager lo dijo mejor. Ambos envidiaban al otro. Para empeorar las cosas, Paul era inseguro. Art era más alto, más fotogénico, y Paul nunca olvidó la vez que Art bromeó: «Siempre seré más alto que tú». Eso dolió durante décadas. Entonces llegó el golpe final. Mike Nichols les pidió que actuaran en Catch 22. Ambos fueron elegidos, pero el papel de Paul fue eliminado. Solo Art permaneció en la película. Paul fue humillado. Art se fue a México a rodar la película. Paul se quedó en Nueva York. Esa separación lo abrió todo de par en par. Paul esperaba que siguieran trabajando en la música. En cambio, Art estuvo fuera durante meses. Lo que deberían haber sido 6 semanas se convirtió en un año. Su álbum, Bridge Over Troubled Water, tuvo que ser grabado en 2 largas sesiones. Una en noviembre de 1968 y otra un año después. Entre medias, Paul esperó y reflexionó. Woodstock llegó y se fue. No pudieron actuar. Art seguía filmando. Paul intentó seguir trabajando, pero nunca fue lo mismo. Su proceso creativo siempre se había basado en la retroalimentación en tiempo real. 2 voces en la misma habitación. Ahora, Art quería que Paul enviara cintas a México. Art volvería a llamar con cambios. «No, esa parte no es buena», decía. Paul se sentía como un empleado subalterno. Era degradante. Nunca debió ser así. Entonces Art dijo algo que acabó con todo. Le dijo a Paul: «Así es como será. Haré películas durante 6 meses, luego volveré y tú habrás escrito las canciones y haremos el álbum». La respuesta de Paul fue corta. «No, eso no va a pasar». Él no estaba simplemente rechazando un plan. Rechazaba la idea de ser el compositor contratado de alguien. Paul siempre había escrito las canciones, dirigido las sesiones, creado el sonido. Pero Art era a quien los fans aclamaban. En los conciertos, cuando Art cantaba Bridge Over Troubled Water, el público enloquecía.
Paul se quedaba en el fondo pensando, «Esa es mi canción, hombre». Las últimas sesiones de Bridge Over Troubled Water fueron solitarias. Paul estaba solo con la banda y el productor. Art estaba en México. Incluso los instrumentos de la canción principal se grabaron en California para facilitar el viaje de Art. Pero cuando llegó el momento de cantarla, Art lo hizo en solitario y se llevó las ovaciones. Ese álbum se convertiría en su mayor éxito y en el último. Cuando Simon y Garfunkel se separaron en 1970, la mayoría de la gente pensó que Paul Simon se recuperaría fácilmente. Después de todo, Bridge Over Troubled Water acababa de convertirse en un éxito mundial, encabezando las listas de éxitos durante 6 semanas seguidas. Pero en el fondo Paul tenía miedo. Ese miedo le empujó a tomar riesgos. En enero de 1972 publicó su primer álbum en solitario titulado simplemente Paul Simon. Una de las canciones, Mother and Child Reunion, se inspiró en un plato de pollo y huevo de un menú. Pero el verdadero giro fue el sonido. Paul había ido a Kingston, Jamaica y grabado música reggae con la banda de Jimmy Cliff. Y funcionó. La canción alcanzó los 5 primeros puestos tanto en EUU como en el Reino Unido. Otro tema, Me and Julio Down by the Schoolyard, alcanzó el número 22 y demostró que Paul aún podía escribir canciones que parecieran historias. El álbum alcanzó el número 4 en EUU e incluso encabezó las listas del Reino Unido y Japón. En 1973, Paul abandonó There Goes Rhyme Simon. Su confianza crecía rápidamente. Probó nuevos estilos, nuevos instrumentos. El single Kodachrome alcanzó el número 2 utilizando la fotografía como una forma inteligente de hablar de la memoria. Luego llegó Loves Me Like a Rock, que alcanzó el primer puesto en las listas de Cashbox. Para los coros contó con el grupo de gospel Dixie Hummingbirds, algo que nunca antes había hecho. La canción American Tune no fue un gran éxito en las listas, pero tocó una fibra sensible. Tomaba prestada una melodía de Bach y plasmaba en unos pocos versos la tristeza del país tras la guerra de Vietnam. Ese álbum alcanzó el número 1 en Cashbox. 2 años más tarde, en 1975, Paul lanzó Still Crazy después de todos estos años. Este fue su trabajo más oscuro. Acababa de divorciarse de Peggy Harper y las canciones estaban llenas de angustia y duda, pero fue un éxito. El álbum alcanzó el número 1 en Billboard, ganó el premio al álbum del año en los Grammy y le valió a Paul el galardón a la mejor voz pop masculina. La canción más importante, 50 Ways to Leave Your Lover. Pasó 3 semanas en el número 1 a principios de 1976. Ese mismo álbum también tenía My Little Town, una reunión sorpresa con Art Garfunkel que subió al número 9. Pero la vida personal de Paul estaba lejos de ser estable. En 1983 se casó con Carrie Fisher, la princesa Leia. Su relación fue un torbellino. Se conocieron durante la moda de la Guerra de las Galaxias y se enamoraron rápidamente, pero casarse durante su gira de reunión con Garfunkel resultó ser un gran error. En un documental de 2024, Paul echó la vista atrás y dijo que el matrimonio fue agotador. Carrie vivía bajo los focos, entendía la fama. Paul no. Ella jugaba a los medios y Paul no estaba hecho para ello. Su matrimonio duró solo 11 meses, pero dejó una marca. Ambos estaban alcanzando la cima de sus carreras. Paul estaba de vuelta en el centro de atención. Carrie seguía en el centro de Hollywood. Incluso Lorne Michaels, padrino de Paul, dijo que el matrimonio se sentía como una tormenta. La fama los rodeaba constantemente. Paul admitió más tarde que el mundo de Carrie le agotaba. Sus cambios de humor, sus adicciones y su amor por el ojo público. Todo era demasiado. Dijo que sentía que la vida se había convertido en un circo mediático. Ese caos emocional se filtró en la música de Paul. Su álbum de 1983, Hearts and Bones, fracasó comercialmente, aunque a los críticos les encantó. Las canciones eran profundas, personales y crudas, pero el público no conectaba, al menos no entonces. Mirando atrás está claro que se estaba deshaciendo por dentro. Mientras tanto, la riqueza y la fama creaban más problemas.
Su matrimonio vivía en jets privados en hoteles de 5 estrellas y bajo los constantes flashes de las cámaras. Lauren Michaels dijo que se sentía como atrapada en un sueño, pero para Paul se sentía más como una pesadilla. Carrie prosperaba en ese mundo. Paul no. Se sentía falso, como si estuviera interpretando un papel solo para sobrevivir. Después de separarse, Paul cambió. Se casó con Eddie Bickle en 1992 y construyeron una vida mucho más tranquila con 3 hijos. Se mantuvo alejado de los tabloides después de eso. Pero la polémica no había acabado con Paul. En 1985 viajó a la Sudáfrica del apartheid. Las Naciones Unidas impusieron un estricto boicot contra cualquier intercambio cultural con el régimen, pero Paul fue de todos modos. Pasó 9 días grabando con músicos locales en suedo. Trabajaron bajo toques de queda, amenazas policiales y miedo. Pero Paul les pagó $200 la hora, más del triple que en Nueva York. Los locales ganaban solo $15 al día. Aún así, los activistas estaban furiosos. El embajador de Ghana ante la ONU dijo que Paul se plegaba al apartheid por el mero hecho de estar allí. Las reacciones no se hicieron esperar. Las protestas le siguieron en Londres y Birmingham. Los músicos lo condenaron. Y cuando Paul salió de gira con Graceland, los piquetes le seguían a todas partes. Luego vino otro escándalo, este sobre el robo. Steve Berlin de Los Lobos afirmó que Paul les había robado una canción. Durante las sesiones de Graceland, Berlin dijo que Paul apareció literalmente sin nada y les pidió que improvisaran. Lo hicieron. Más tarde, Paul utilizó esa canción en el álbum sin darles crédito. Cuando protestaron, Berlin dijo que Paul solo les dijo: «Demándame, a ver qué pasa». Paul lo negó, pero los Luz dijeron que no recibieron ningún crédito, ni paga, solo silencio. Hubo más disputas por los créditos, sobre todo por parte de músicos africanos. Algunos defendieron a Paul, otros se sintieron explotados. La leyenda sudafricana del jazz, Jonas Gwangwa, dijo: «Así que hace falta otro blanco para descubrir a mi pueblo». Era una dura verdad. Simon pagaba por encima de las tarifas del mercado y prometía regalías, pero muchos creían que seguía teniendo demasiado control. Paul no se echó atrás. Decía que la música en sí era la protesta. No escribía letras políticas porque creía que el mensaje estaba en la colaboración. Incluso dijo: «No pedí permiso a la ANC. Eso empeoró las cosas. El CNA y las Naciones Unidas lo incluyeron en una lista negra. Se le prohibió la entrada en Sudáfrica y se le acusó de infringir la legislación internacional». En 1987, la ONU retiró su nombre, pero el daño estaba hecho. Incluso décadas después, artistas como Billy Bragg y Jerry Dammers seguían protestando cuando Paul regresaba a Londres. Todo empezó con un encuentro sorpresa en 1975. Paul Simon y Art Garfunkel no habían hablado mucho desde su amarga separación en 1970. Pero en un estudio de Los Ángeles, mientras grababan con John Lennon y Harry Nilsson, volvieron a encontrarse en la misma habitación. Algo hizo clic. La tensión pareció disiparse, y por un momento se sintieron como en los viejos tiempos. Decidieron intentarlo de nuevo, volver a ser un dúo. Ese año pasaron meses en el estudio. Parecía que estaban persiguiendo el pasado, tratando de revivir la magia que los hizo famosos. Pero no funcionó. Después de todo ese esfuerzo, todo lo que tenían para mostrar era una canción, My Little Town. Irónicamente, la canción acabó en los álbumes en solitario de ambos, no en uno conjunto. Era como si quisieran reunirse, pero ni siquiera se pusieran de acuerdo sobre cómo compartir su única canción. Fue una señal de advertencia de todo lo que vendría después. Entonces llegó un punto álgido. El 19 de septiembre de 1981 se reunieron en Central Park. Más de 500.000 personas se presentaron. La multitud llenaba cada rincón del gran césped. La gente se subía a los árboles, se sentaba en los tejados, cualquier cosa, con tal de echar un vistazo. El concierto no solo fue grande, fue histórico. HBO pagó más de $1 millón para emitirlo. El álbum en directo fue doble platino. Recaudaron $51.000 para ayudar a arreglar el parque en ruinas.
Los viejos álbumes volvieron a subir en las listas. Parecía que el mundo los quería de vuelta, pero entre bastidores las cosas ya estaban empezando a romperse. El éxito les llevó a una gira mundial en 1982 que debería haber sido su gran regreso, pero en su lugar expuso lo mal que se enfrentaron. Dejaron de hablarse. No solo discusiones, silencio total. Cada noche cantaban armonías perfectas, luego bajaban del escenario y tomaban caminos separados. Ni siquiera fingían llevarse bien. Las canciones sonaban a unidad. La realidad era fría. Intentaron arreglarlo antes de la gira. Conversaciones sinceras, promesas, esperanzas. Pero una vez que salieron a la carretera, las grietas empeoraron. Ni siquiera podían sentarse en el mismo coche. Los fans veían el espectáculo, pero detrás de la cortina era un colapso a cámara lenta. En 1983, las cosas se pusieron aún más feas. Estaban trabajando en un álbum llamado Think Too Much, el primero desde Bridge Over Troubled Water. Garfunkel grabó voces para varias canciones. Lo planearon como un disco completo de Simon y Garfunkel, pero Paul cambió de opinión. Decidió que las canciones eran demasiado personales, especialmente la que hablaba de su relación con Carrie Fisher, sin decírselo a Garfunkel. Borró las voces de Art, lo regrabó todo, y lo lanzó en solitario con un nuevo nombre, Hearts and Bones. Garfunkel estaba destrozado. Había estado ahí todo el tiempo, había ayudado a dar forma a las canciones, se había esforzado, y luego lo echaron. Sin previo aviso, sin discusión, simplemente borrado. Más tarde lo llamó una traición, y a partir de ese momento, habían terminado de hacer música juntos. En 2010, hubo una última oportunidad. Se planeó una gira de reunión. Se suponía que iba a empezar en Nueva Orleans, pero Garfunkel desarrolló de repente parálisis en las cuerdas vocales. No podía cantar. La gira fue pospuesta y luego cancelada. Simon no lo tomó bien. Sintió que Garfunkel no había sido honesto acerca de lo mal que estaba. La confianza, que ya era escasa, finalmente se rompió. Garfunkel se disculpó con los fans, pero el daño ya estaba hecho. Incluso después de recuperarse, Simon no quiso continuar. En 2015 Garfunkel arremetió contra él. Ese mes de mayo Garfunkel concedió una brutal entrevista al Telegraph. Llamó a Simon imbécil e idiota por alejarse después de Bridge Over Troubled Water. Dijo que su amistad comenzó en 1953 porque le daba pena la baja estatura de Simon. Luego vino la línea que golpeó más fuerte. Ese gesto de compensación creó un monstruo. No fue solo mezquino, fue personal y dolió. El entrevistador preguntó si Simon tenía complejo de Napoleón. Garfunkel no dudó. Yo diría que sí. Sí. Viniendo de un amigo de toda la vida fue devastador. Incluso dijo que George Harrison le dijo una vez: «Mi Paul es para mí lo que tu Paul es para ti». El Paul nos ha marginado. No era solo un insulto. Fue una comparación con otra famosa disputa y empeoró las cosas. Simon se mantuvo callado al principio, pero cuando finalmente respondió, no se contuvo. En una entrevista de 2016 dijo: «No nos llevamos bien. No es divertido. No hay calidez, nostalgia, solo finalidad». Había pasado página. En 2018, hablaba como un hombre al final de su camino. «Estoy acabado», dijo. «No he escrito una canción nueva en un par de años». La vieja energía se había ido. Cualquier fuego creativo que una vez compartieron era ahora cenizas. Después de eso, no hablaron durante casi una década. De 2015 a 2024, el silencio fue total. Ni una llamada, ni un correo electrónico. Dos viejos amigos ahora en sus 70 y 80 años a la deriva en total distanciamiento. Ese silencio solo se rompió por accidente cuando Garfunkel se encontró con Harper, el hijo de Simon, en su edificio de apartamentos. Esto dio lugar a un almuerzo de reencuentro. Garfunkel preguntó: «¿Qué ha pasado? ¿Por qué no nos hemos visto?». Simon respondió en voz baja: «Una vieja entrevista. Dijiste algunas cosas». Durante esos años tranquilos, Simon se enfrentó a sus propias luchas. En 2023 publicó Seven Psalms,
un álbum acústico de 33 minutos que él mismo calificó como su obra más personal. Pero detrás había algo más grave. Había perdido casi toda la audición de su oído izquierdo. Solo le quedaba el 6%. Los médicos no podían explicarlo. Ocurrió tras un mal caso de COVID-19 en 2022 que también le dejó físicamente débil. Admitió que ya no podía cantar "Puedes llamarme Al". Eso se ha ido, dijo. No puedo hacer esa. Fue desgarrador. Un hombre que construyó su vida alrededor de la música ahora pierde la capacidad de interpretarla. En noviembre de 2024, en CBS Mornings, Simon dijo que se sentía enojado, frustrado, atrapado en silencio tanto en su oído como con la única persona que había compartido su ascenso a la fama. Un silencio lleno de oportunidades perdidas, puentes quemados y una amistad que una vez había cambiado el mundo. Habían empezado como dos chicos de Queens, cantando en los micrófonos de la escuela, soñando con algo más grande. Y lo habían conseguido. Pero en algún punto del camino, la amistad se fracturó, la música se detuvo y el silencio se hizo más fuerte que cualquier armonía que hubieran cantado.